población. Entonces, bueno, a mí me pidieron que les platicara un poco de la transición de los modelos educativos y entonces lo que yo pensé, me parece que se hilvana muy bien con lo que se tocó en esta mesa, lo que alcancé a escuchar de las últimas participantes, y eso me da mucho gusto porque quiere decir que estamos en sintonía haciéndonos preguntas que vienen mucho al caso. Fíjense ustedes que nosotros siempre andamos buscando literatura, pues la que se publica en el mundo, que tenga que ver con estos nuevos modelos educativos, estas nuevas tendencias, digamos, de la educación. Y entonces hay un reporte que se publica más o menos anualmente, y el último del que tenemos noticias es este del 2011, que habla un poco de las tendencias educativas, en particular en los Estados Unidos. Y esas nos interesan porque pues muchas de las tecnologías que nosotros adaptamos para nuestros fines educativos vienen de los Estados Unidos. Y entonces ellos manejan estas cifras que ustedes están viendo ahí, un aumento significativo en la inversión global que se está realizando en materia de educación a distancia. Y esto no es nada más comprar computadoras, no es nada más garantizarle conectividad a todo el mundo, es también el trabajo de muchos psicólogos, pedagogos, diseñadores, comunicadores, como decía una de las compañeras de la última mesa, el tema de la comunicación se vuelve central porque no podemos concebir a la educación sin comunicación. Justamente la educación es una especie de comunicación. Entonces, fíjense ustedes de qué cifras están hablando ellos, sobre todo para el 2015. Es un crecimiento brutal. Y este crecimiento va de la mano con la manera en la que ellos están previendo que se van a comportar las figuras de las matrículas en el futuro cercano. 2016, pues lo tenemos a la vuelta de la esquina. Si estamos a un paso, ya todas las tiendas están llenas de esferas de Navidad, estamos a un paso de iniciar el 2014, 2016 son 2 más. Ya lo tenemos adelantito de nosotros. Entonces, este cuadrito, que lo copié tal cual como ustedes se pueden dar cuenta, lo que está planteando es el cambio que va a suceder en la forma en la que las personas están aprendiendo. Mientras que en 2011 el grueso de la matrícula tomaba algunas clases en línea, algunas nada más, seguido por una matrícula, para el caso de Estados Unidos, de 11 millones de estudiantes con clases en el sistema presencial tradicional ortodoxo. Fíjense ustedes cómo se transforman las cifras. No podría decir yo que se invierten, porque no es tanto como invertir, a este escenario que ellos están planteando en el 2016, en donde poco menos de 20 millones de estudiantes de educación superior en los Estados Unidos van a estar tomando algunas clases en línea. ¿Qué quiere decir? Que estamos transitando, a veces sin ni siquiera habernoslos propuesto, a una modalidad mixta, en donde hay actividades en línea y otras actividades son presenciales. En algunos casos, como es el caso de México y en particular en la UNAM, ha habido facultades y escuelas que han empezado a incorporar materiales didácticos digitales, que de repente algunos maestros conocen las plataformas y entonces han empezado a incorporar el uso de plataformas sin que en realidad se pueda hablar de que están haciendo educación a distancia, porque no lo tienen registrado así. Y nosotros tenemos un serio problema si no tenemos nuestros planes y programas de estudio registrados ante la SEP. Simplemente no podemos dar el título. Entonces, este cambio nos está planteando retos a nosotros, pues desde la parte de la normativa hasta la gestión. ¿Cómo le va a hacer administración escolar con modelos mixtos? ¿Cómo
¿Cómo le estamos haciendo hoy en día para darle la vuelta y que entonces en modalidades abiertas, en modalidades a distancia, a pesar de que nuestro estatuto del sistema universidad abierta y educación a distancia lo prevé, no lo hemos traducido así en las normas, en los reglamentos que rigen la administración escolar? Y eso es algo a lo que tendremos que, bueno, nos vamos a enfrentar ya y a lo que tendremos que dar respuesta muy rápidamente. Pero fíjense ustedes cómo está México. Y esta es una gráfica que nos regala la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, en donde están hablando de la matrícula en términos generales de educación superior. La curva de la izquierda, la anaranjada, habla de la evolución de la matrícula en miles, empezando con el ciclo 97-98, en donde se registran 125,000 estudiantes. Fundamentalmente en ese ciclo, yo les puedo acotar, es SUA, es la modalidad del sistema universidad abierta, a una matrícula de 432,000 estudiantes en el ciclo 2012-2013, ya del SUAYE, pero a nivel nacional. Estamos hablando de un crecimiento verdaderamente acelerado, en donde naturalmente, y esto lo tenemos que manejar con mucho cuidado, muchas instituciones privadas han dicho que ofrecen estudios a distancia porque montan una televisión en un salón. Ah, no, sí, de ese tamaño se la hagas. Si lo hacen en el presencial, que no lo hagan a distancia, por el amor de Dios. Entonces, ahí están incluidos eso, pero lo que sí nos está dando esta gráfica, la gráfica de la izquierda, es la noción de que algo está cambiando. Algo está cambiando, uno, en la demanda de nuestros estudiantes, en sus perfiles de aprender y en sus formas de aprender, pero también algo estamos nosotros cambiando en nuestra manera de enseñar. Y pues desde luego ustedes son los mejores ejemplos de cuánto mucho podemos cambiar para mejorar el aprendizaje, para garantizar que efectivamente los estudiantes adquieren nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Del lado derecho lo que tenemos es la proporción, o sea, de toda la matrícula de educación superior, ¿qué proporción representan los estudios no presenciales? Y pues bueno, con toda claridad vemos que va también a la alta, sobre todo a partir del 2004-2005, y esto no puede ser de otra manera, porque la UNAM, que tiene un peso específico en el concierto de todas las instituciones de educación superior públicas de nuestro país, lleva la mano, y lo que va haciendo la UNAM, muchas universidades públicas lo empiezan a emular. Por eso nuestra responsabilidad me parece que es doble. Pero además, ya en los últimos ciclos tenemos el crecimiento de la matrícula que viene de la matrícula que está generando la Universidad Abierta y a Distancia de México, que es esta universidad, la UNAD de México, que depende de la SEP y que ahorita van, si mal no recuerdo, en su tercera convocatoria y en aproximadamente unos 66,000 estudiantes. Entonces, México se está moviendo efectivamente en la misma dirección que estamos viendo o que están viendo y previendo los estudiosos de la educación en los Estados Unidos. Lo que va cambiando, según el país y también según las universidades, es la distribución por disciplinas. Sí, fíjense ustedes qué chiquito es el porcentaje que representa el sector salud en esta imagen panorámica de toda la matrícula no presencial de nuestro país para el ciclo 2012-2013. También es muy triste ver que tenemos una participación muy chiquitita en temas directamente relacionados con la alimentación, agronomía y veterinaria, 0.5%.
Ustedes han sido los osados. Ustedes son los que han roto paradigmas, los que han vencido resistencias, temores y reticencias y han podido dar ese paso adelante, cada vez buscándole nuevas cualificaciones, nuevas especificidades que respondan a sus necesidades propias de este gremio, cosa que en muchos otros no se ha dado. Se toma pues como viene el chat, pues el chat, el foro, pues venga el foro, el blog, pues hagamos blog, sin tener realmente un convencimiento pleno de qué cosa es lo que necesita la profesión, las disciplinas que nosotros cultivamos. Y desde luego en disciplinas con las responsabilidades sociales como las de la enfermería. O sea, ¿para qué darle vueltas? Y de paso, pues hago también un toquecito hacia la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina no está haciendo, en realidad, no está haciendo todavía esfuerzos decididos, claros, en la incorporación de las tecnologías en la formación de sus estudiantes. Lo están haciendo para el diagnóstico. Realmente no podemos concebir hoy en día un diagnóstico prácticamente de nada que sea ajeno a la tecnología. Así está dado. Pero es como que ya en la práctica de la investigación, ya en la práctica médica, no en el proceso de formación. Y yo creo que tienen ellos mucho que aprenderle al ENEO en este sentido. Ahora, ese es el panorama nacional. ¿Cómo estamos en la UNAM? Bueno, esta es una barnizadita nada más para que ustedes estén enterados. Tenemos el bachillerato a distancia de la UNAM, que está haciendo una labor social muy importante porque está atendiendo el rezago educativo. Es un bachillerato muy lindo, que si quieren saber un poco más, con mucho gusto en el portal de la CUAED, ahí ustedes encontrarán más información por si ustedes conocen a alguien que se interesara por hacer el bachillerato. Es un bachillerato muy flexible, se cursa una materia a la vez, es interdisciplinario, es muy lindo y es totalmente a distancia. Tenemos 20 licenciaturas y desde luego estoy incluyendo aquí la del ENEO, 2 especializaciones, 7 maestrías. Son 2, deben de ser cursos de especialización, 7 especializaciones como parte del posgrado y 4 doctorados ya. Y uno de ellos en música. Entonces, que nos vengan a decir que no se puede enseñar temas de salud, que no se puede enfermería, que no se puede de música. Ahí estamos, y estamos con una última licenciatura que fue aprobada el año pasado para la FES Cuautitlán, que se llama Diseño y Comunicación Visual. Ahí se los dejo. Entonces, estamos haciendo cosas buenas, estamos haciendo cosas innovadoras, estamos dibujando a mí me parece, nuevas perspectivas para nuestro país, no solamente en términos educativos, sino también en términos de uso de las tecnologías, de aplicación, de generar inquietudes para que también haya diseño de nuevas tecnologías que respondan a nuestras necesidades específicas por la cultura, por la práctica profesional, por la razón que ustedes quieran. Esto es como se ha comportado el primer ingreso a las 20 carreras de licenciatura del SUAYED de la UNAM. Como ven, tenemos como es semestral la convocatoria, y una convocatoria chiquita y una convocatoria más grande, pero con toda claridad vemos que va creciendo. Aquí arriba lo que tenemos son las carreras, que como ustedes ven llegan a 20, y lo que tenemos en la parte inferior son las sedes en las que se están impartiendo estas licenciaturas. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos 9 sedes. La última que se incorporó fue Puebla y el DF, Puebla y Sinaloa. El DF en particular, seguramente ustedes habrán visto por ahí
que últimamente, los últimos 15 días ha estado mucho en la prensa unas declaraciones de los diputados de la Asamblea Legislativa en donde habían dado dinero a universidades, entre ellas la UNAM, y hubieron algunos desfalcos aparentemente, o eso dicen. Esos son los estudiantes que vía un convenio con la Asamblea Legislativa entraron y entonces abrimos la CDDF que no la teníamos abierta antes. Pero estamos empezando a tener entonces ya participación de estudiantes en muchos estados de la República y a pesar de que tengamos algunos que no están adscritos a una sede en particular, los estamos atendiendo, estamos dándoles respuesta a estas necesidades. Ustedes seguramente esto se lo plantean con frecuencia. ¿Qué podemos esperar de la educación a distancia? Pues por un lado, ustedes mismos lo viven, esquemas educativos mixtos, ¿no? La licenciatura completa vino, la idea de que la licenciatura completa fuera ofrecida en la modalidad de distancia vino después de que ustedes ya tenían educación a distancia en la escuela de manera formal. Entonces, hemos ido adaptando modelos, a veces empezamos con la parte final, a veces empezamos con el principio, con lo más básico, pero ahí vamos. Lo que necesitamos son modelos educativos mixtos que permitan movilidad de los estudiantes, no solamente movilidad geográfica, sino también movilidad entre modalidades. Y eso lo estamos viendo con toda claridad en carreras como economía, como en sociología, como en trabajo social, en donde los estudiantes no tienen por qué terminar en la misma modalidad en la que empezaron. Los estudiantes, cualquier estudiante hoy en día debería de tener la oportunidad de decidir de estas 5 materias o 6 materias que tengo que tomar en este semestre, estas 2 las voy a tomar a distancia, estas quisiera la clase sabatina, entonces me voy a meter al SUA y estas otras en presencial, porque el maestro, porque el contenido, por lo que ustedes quieran. Tenemos todo para ofrecérselos a los estudiantes y no lo estamos haciendo. Necesitamos también mayor flexibilidad. No puede ser que la flexibilidad solamente nos la dé desde donde accedo a la plataforma. Hasta ahorita eso es lo que nos está dando. ¿Qué no podemos adelantar algunas materias en cursos interanuales? ¿Qué no podríamos llevar otro tipo de asignaturas en los intersemestrales? ¿Qué no podríamos pensar en calendarios que no necesariamente estén enmarcados en el calendario de la SEP, sino que respondan más a nuestras necesidades? Entonces, el concepto de flexibilidad tiene que abarcar otros territorios más allá de cuando empieza y termina un semestre según la SEP. A mí me parece que cada gremio puede definir estas flexibilidades en calendario. Estas flexibilidades también, en qué manera puedo ir yo cubriendo los créditos de cada una de las asignaturas. Y no lo tenemos todavía. Tenemos también que incrementar la matrícula, no porque sea una obligación. Bueno, yo creo que sí es una obligación. No, déjenme refrasearlo. Sí es una obligación porque esta es una universidad pública y tenemos un compromiso con la sociedad por la cual recibimos presupuesto. Nuestro presupuesto viene de los impuestos que pagan los mexicanos. Entonces, yo creo que sí tenemos una necesidad de incrementar la matrícula y si nosotros garantizamos la movilidad entre modalidades, podemos hacer un mejor uso de las instalaciones que tenemos y del uso de los salones y entonces de la atención de los estudiantes. Tanto en el presencial como en la distancia, nosotros vamos teniendo, conforme avanzamos en los semestres, pérdidas de estudiantes, por la razón que ustedes quieran, porque reprueban, porque tienen problemas personales, porque los corrieron de su trabajo, porque se enfermaron, por la razón que ustedes quieran. Vamos teniendo muchas pérdidas. Pero esas pérdidas se empiezan a dar a partir del primer semestre, no crean ustedes que se dan en el 10º o en el 6º, se dan a partir del primer semestre. Si nosotros garantizáramos esta movilidad entre modalidades,
¿No les parece que podríamos hacer un mejor uso de las instalaciones y de esa manera entonces atender a una mayor matrícula? Yo creo que sí. Tendríamos que hacer los números, desde luego, con el número de asesores, con los tutores que vamos a requerir, pero de que podemos hacerlo, sin duda lo podemos hacer. Diversificación de oferta educativa pertinente. Los estudiantes que desertan a la mitad de la carrera se van sin nada. Sin nada. No podríamos pensar en algún tipo de opciones terminales, por ejemplo, post bachillerato, para aquellos que saben que no van, que está muy difícil que puedan concluir una licenciatura, pero que de todas maneras por si las moscas se meten a la licenciatura, pero en realidad sus probabilidades son muy bajitas de terminar. ¿No podríamos pensar en diplomas así? ¿No podríamos pensar en, por ejemplo, también otro tipo de diplomas en medio de los estudios de licenciatura? Fíjense, por ejemplo, yo esto lo platicaba hace poco con el director de la Facultad de Contaduría y Administración y decía, mira, tus estudiantes se te están yendo entre el tercero y el cuarto semestre, ahí es donde estamos teniendo la mayor fuga, porque ya llevan muchas reprobadas acumuladas. ¿Por qué no les ofrecemos a estos muchachos que ya van medio mal, medio de capa caída, por qué no les ofrecemos que hagan un esfuerzo, que acrediten las asignaturas que deben, que cursen estas 3 o 4 más y les damos un diplomita que los haga expertos en balances contables, que los haga expertos en impuestos, que los haga, qué sé yo, en cosas muy concretas, muy dedicadas a una práctica profesional que no cualquiera puede hacer y que puede devolverles la confianza y el autoestima a muchas de estas, ya hice una barbaridad, a muchas de estas personas que se van, que abandonan los estudios y que se llevan nada en las manos. Pero también lo que puede suceder, no, permítanme, ahí voy, ¿no? Ahí estoy. Muchas gracias. Pero también deberíamos de pensar en otro tipo de estudios que la legislación universitaria permite, que el nuevo reglamento de estudios universitarios contempla, que son los técnicos superiores universitarios. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la escolaridad promedio de la población mexicana? Secundaria incompleta. 8 años, segundo de secundaria, exactamente. Bueno, vamos a estar esperando en la universidad a ver a qué horas terminan la secundaria y a ver a qué horas hacen qué bachillerato y vienen y pueden ingresar a la UNAM con la competencia que tienen. A la UNAM, desde luego, no es la única institución que tiene que asumir esa responsabilidad, pero no podemos diseñar planes de estudios que sean verdaderamente pertinentes. ¿No sería más conveniente tener, por ejemplo, a un plomero que sea especialista en aleaciones, que tenga un diploma de la UNAM en plomería, al señor que pone su letrerito en el cartón en la esquina del parque? No permitiría que esa mano de obra tuviera un poquito más de calificación, pudiera entonces aspirar a un mejor nivel de vida y a un futuro un poquito más promisorio. Yo creo que sí, muchas universidades, en particular las europeas, lo están haciendo. Y a nosotros nos ha faltado, me parece que un poquito de, ¿cuál es el sustantivo de ser osados, de osadía? Yo creo que tenemos que entrarle a una oferta educativa que sea pertinente, que responda a las necesidades de la población, sobre todo cuando la población tiene que empezar a trabajar muy temprano y muchas veces por ese inicio temprano en las labores para mantener un hogar, tienen que abandonar sus estudios. Y por ahí va muy de la mano
este asunto de la producción de materiales abiertos y de los MOOCs. ¿Ustedes han oído hablar de los MOOCs? Son estos cursos masivos abiertos en línea, que son las siglas en inglés. Y si ustedes no lo sabían, ahora sí lo podrán presumir. La UNAM el año pasado firmó un convenio con un organismo que se llama Coursera, arrancado desde la Universidad Stanford, para poder ofrecer los primeros MOOC en español que se iban a ofrecer en Coursera. Y fíjense ustedes, esta es una gráfica que publicaron los mismos norteamericanos, en donde lo que están aquí midiendo es el interés en el tiempo, interés de la población en un espacio de tiempo empezando en el 2005, y cómo de repente a partir del 2011 se dispara. Ustedes seguramente han escuchado hablar de que atienden en los cursos que ellos ofrecen 100,000 estudiantes, 200,000 estudiantes. Bueno, hoy en día, y esta es sí una cifra de hace una semana, Coursera tiene registrados 5 millones de estudiantes en alguno de los cursos que ofrece, que ahora se ofrecen creo que son 7 idiomas distintos, unos de ellos en español. México participa poquito porque recién estamos empezando. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué clase de enseñanza es esa? ¿Quién me va a creer que eso tiene calidad? Con 100,000 estudiantes, con 200,000 estudiantes, pues yo se los puedo asegurar, porque es una metodología de trabajo totalmente distinta. Y por eso fue justamente que hicimos que la universidad firmara este convenio con Coursera, para que pudiéramos experimentar y aprender y ver qué cosa de eso que ellos están haciendo nos puede servir a nosotros con las necesidades educativas que tiene nuestro país. Ofrecimos 3 cursos. El que tuvo una mayor matrícula fue un curso que se llamó Ser Más Creativo. Ser Más Creativos se llama el curso. Lo impartió la doctora Lupita Vadillo, que es una académica de la UAED, y tuvo 55,200 estudiantes. Duró 6 semamas. Su tasa de eficiencia terminal fue del 21%, que dicho sea de paso, el promedio de la eficiencia terminal de estos cursos anda alrededor del 10%. Ella tuvo un 21%. Entonces, fíjense ustedes qué sensacional, de 55,000 que se inscribieron, 21%, no está mal. 1,000 personas, ¿no? 1,000 personas aprendieron lo suficiente como para ser más creativos. Y mucho de la tendencia que nosotros estamos viendo hoy en día está caminando en esa dirección. No todo el mundo está hecho para terminar una licenciatura. Y si ustedes se fijan, tenemos hasta el doble de tiempo, del tiempo curricular, para terminar nuestros estudios en la modalidad abierta o a distancia. Así lo dice el estatuto y el reglamento del estatuto del SUAYED, ¿no? Si el tiempo curricular son 4 años, tenemos hasta 8 como tiempo reglamentario para terminarlo. ¿Quién se avienta un compromiso de 8, 9 años a los 60, 65 años, con un trabajo de tiempo completo, con hijos, es muy complicado? Entonces, yo digo que sí, pero no todos, no toda la población. Entonces, nosotros estamos empezando a ver un movimiento, incluso en México, en donde se empieza a manifestar un interés, ya no necesariamente por terminar una carrera, para personas que de otra manera jamás lo hubieran hecho, de todas maneras no lo hubieran hecho. Entonces, lo que están ellos planteando son necesidades muy concretas de conocimientos o de desarrollo de habilidades que les permitan posicionarse un poquito mejor en el mercado laboral. Hacia allá es hacia donde nosotros vemos que está caminando la educación
sobre todo la educación mediada por tecnologías, en donde se aprovechan las TIC, desde luego, las instituciones responden a esta demanda social. Tenemos 7 millones de ninis. ¿No podemos ofrecer algo interesante a esos 7 millones de ninis? Les aseguro que de esos 7 millones, por lo menos la mitad tiene teléfono celular. No podemos diseñar materiales que les sirvan para algo y con los que puedan trabajar desde su celular, desde una tableta, desde un cibercafé. Claro que sí. Y eso es lo que están haciendo en algunos países, entre ellos los brasileños, con la educación. Es un poco empezar a caminar por un sendero paralelo al de la educación formal, tratando de formalizar la informalidad. Esto, 120,000 estudiantes a distancia, 200,000 estudiantes para cursos muy concretos, con principio y con fin muy claro, con requisitos muy claros, con aprendizajes también muy claros. Y eso, de alguna manera, yo estoy segura, nos va a permitir también empezar a atender de una manera más clara el rezago educativo. No va a ser metiendo a todos los que no pudieron entrar a la universidad en alguna universidad como atendamos el rezago educativo en este país. Lo que tenemos que hacer es crear perfiles diferenciados. Y las tecnologías hoy en día nos los permiten, y las metodologías también. Entonces, esa tiene que ser también una apuesta a la que le entremos y en la que yo, por lo menos durante mi gestión, estaré muy comprometida, porque me parece que ofrece opciones a población que hoy en día no necesariamente la tiene y que forman parte de estos grupos vulnerables. Los ninis son un grupo vulnerable y son jóvenes. ¿Tienen que renunciar a su futuro porque no pudieron entrar a una universidad? Yo creo que no, que la universidad les puede y debe ofrecer otros caminos, otras alternativas. Población que de otra suerte no puede acceder por limitaciones físicas, por discapacidades, que no puede, también podría beneficiarse de este tipo de educación. Entonces, estos a mí me parece que son algunos de los retos que tenemos más importantes. Uno, que nuestra planta académica esté formada para atender esta diversidad de modelos educativos, de necesidades educativas de la población. Que los estudiantes cuenten con toda el bagaje, la experiencia, el conocimiento, la habilidad para manejar las tecnologías en favor de sí mismos, de su aprendizaje. Yo no sé si en la ENEO ustedes consideran que los cursos de iniciación, los propedéuticos, son suficientes. A lo mejor no. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con los propedéuticos para que se vuelvan suficientes? ¿Alargarlos? ¿Hacer módulos específicos para la ENEO, para este campo disciplinario, para este gremio? ¿O tenemos que hacer otro diseño completamente desde cero? Hagámoslo. Yo les ofrezco, en verdad, y se los digo de todo corazón, y aquí la maestra Sánchez Piña sabe que cuando yo ofrezco de veras cumplo. Cuenten con nosotros, cuenten con la experiencia de la CUAED. Nosotros tenemos investigadores que están metidos en eso, que están trabajando con ello, y queremos dar respuestas diferenciadas según las demandas diferenciadas de cada uno de los gremios. Ustedes tienen otro tipo de necesidades, trabajemos en ellas y démosle respuesta. Y demos respuesta también para que cualquier cosa que hagamos tenga el aval de la universidad y podamos expedir títulos y podamos expedir diplomas y podamos expedir certificados que permitan que estas personas realmente se puedan colocar mejor en la educación superior. Este es un poco el perfil de los estudiantes del SUAYED de la UNAM. Tenemos un poquito más de mujeres que de hombres en términos generales. Yo sé que la ENEO es una escuela fundamentalmente femenina. Me da mucho gusto ver a tantos caballeros en este auditorio. Los estudiantes, fíjense ustedes, el 41% son de 21 a 30.
podríamos pensar que más o menos el 21 años es más o menos, no, la edad en la que están terminando nuestros estudiantes que terminando la primaria hicieron la secundaria y luego la prepa y luego la carrera, ¿no? Porque uno entra a la carrera a los 18 más o menos, ¿no? Entonces, el segundo grupo es de 31 a 40. Entonces, entre los dos estamos sumando casi las 3/4 de la matrícula de personas entre 21 y 40 años. Son personas que tienen capacidades diferentes, necesidades diferentes, expectativas diferentes. Pero fíjense, ojo, la edad promedio está bajando. Cada vez vienen más jóvenes a incorporarse al SUAYED. Yo no sabría decirles si parte de esta tendencia a la baja tiene que ver con una falsa creencia de que ingresando al SUAYED después pueden hacer el brinco al presencial, o si verdaderamente los jóvenes, atraídos por las tecnologías como lo están, deciden optar por una modalidad un poco más flexible. Pero esto presenta otro tipo de demandas y otro tipo de relaciones con los estudiantes, con los materiales didácticos, con las plataformas que tenemos que tener en cuenta. El 48% son solteros, el 36% casados, 6% en unión libre, o sea, 42% con algún tipo de responsabilidad de pareja. El 39% tiene un hijo, el 39% tiene dos, y en general con hijos son 54% de los alumnos del SUAYED. Estas fotos son fotos de nuestros estudiantes del SUAYED que participaron en un concurso que se hizo en la CUAED. Entonces son estudiantes de a de veras, ¿eh? No crean que les pusimos ahí su laptop y sus apuntes para la foto. Situación laboral, 85% trabaja. Las necesidades son otras. Ustedes mismos lo acaban de decir y lo acaban de reconocer en la mesa anterior. Todos ustedes trabajan y tan es así que las tareas y las dudas y subir los materiales en la plataforma se realiza a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Así es la situación. Entonces, eso tiene que demandar nuevas formas, nuevas metodologías, nuevas tecnologías inclusive que nos permitan llegar a una población más amplia con la certeza de que estamos enseñando lo que tienen que aprender los estudiantes futuros profesionistas esta ya la habíamos visto, en el desempeño de su actividad profesional. Esto es en resumen lo que yo veo en el futuro, un futuro que prácticamente ya nos alcanzó y en el que tenemos un gran crecimiento de la demanda. Hablamos muy a menudo del bono demográfico. Si no atendemos este crecimiento de la demanda educativa, ese bono se va a volver un pagaré y lo vamos a pagar caro. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que incrementar la participación, la comunicación entre los estudiantes en estas modalidades. Aquí ya se dijo, la comunicación es fundamental. Entonces, eso lo podemos hacer incrementando la presencia social con todas estas redes sociales, con muchas de las estrategias que ustedes manejan. Tenemos que trabajar más fuerte en este tipo de materiales abiertos que dejan aprendizajes claros, concretos, bien acotados. Tenemos también que trabajarle mucho más en marcos normativos que nos permitan esquemas educativos mixtos, en donde haya mucha movilidad, mucha permeabilidad de unos hacia otros. ¿Qué sigue en esta visión, digamos, de hacia dónde vamos? ¿Qué sigue? Pues esquemas educativos diferenciados. A mí me parece que a todas luces hacia allá es a donde estamos transitando. Y pues bueno, en la CUAED estamos comprometidos con que la calidad no solamente sea la misma que avale el mismo título del presencial, sino incluso hasta mejor. Entonces cuenten con nosotros para lo que ustedes requieran y yo los felicito en verdad
por el espléndido papel que hace la ENEO en estas modalidades, en llevar el uso de las tecnologías a una rama tan complicada, en donde hay tantas dudas como es la salud, que ustedes todas esas dudas las responden con certeza y me parece además que con resultados muy exitosos. Muchas felicidades y muchas gracias. Agradecemos a la doctora Zubieta García su participación y lo solicitamos a la maestra Sofía del Carmen Sánchez Piña le haga entrega de un reconocimiento. Gracias. A continuación, la relatoría de este evento, al que todos ustedes nos privilegiaron con su asistencia. Es el doctor Carlos Cristian Copton García Fuentes, quien tan amablemente la ha realizado y quien también la leerá. Gracias. El doctor es licenciado en Psicología, especialista en orientación educativa, maestro en bibliotecología y doctor en pedagogía. Ha participado en la importación de cursos de GAPA sobre búsqueda de información en enfermería y en la elaboración de obras didácticas impresas y digitales. Ha publicado diversos documentos tales como artículos, ponencias, una traducción y un paquete didáctico. También ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas en el periodo 93-97. Actualmente es profesor de asignatura y asesor pedagógico en el SUAYED ENEO. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí se oye? Sí, mejor lo agarro. ¿Ya me oyen mejor? Sí. Pues miren, me pidió la maestra Sofi que hiciera una relatoria cualitativa, que es pues más complejo que una pues descripción, pues que será cronológica, ¿verdad? Conceptual de los contenidos de las ponencias. Bueno, espero pues reflejar este saber colectivo en este coloquio, ¿verdad? De lo que se dijo y de lo que yo interpreté. Bien, escogí las siguientes categorías, que es el impacto de la profesionalización en la práctica, los problemas educativos de la educación a distancia en enfermería y el cambio de modalidad educativa. Entonces, primero me voy a referir a pues, las evidencias en los distintos paneles y mesas redondas donde se mencionan estos temas recurrentes. Es que es curioso cómo hay un contenido en el PowerPoint, pero otra cosa que se dice en los comentarios y que se va repitiendo mesa tras mesa, ¿verdad? Y que hay como un eco también en el público. De lo que se menciona del impacto de la profesionalización en la práctica es que hay un crecimiento personal de los participantes. Esto se menciona en las experiencias de éxito de la licenciatura en enfermería y obstetricia, que hay un entusiasmo por la formación de los participantes, o sea, que hay un entusiasmo por inscribirme, por haberme quedado, por deseos de hacer mejor mi trabajo, de desarrollarme como persona. Que también se contribuye a crear, a construir una visión universal de la enfermería moderna, que se contribuye también al desarrollo de los valores profesionales. Se desarrolla el amor a la vida,
se desarrolla la confianza y la seguridad profesional. Hay también efectos en la trascendencia personal de los participantes. Por ejemplo, la maestra Rosalbertina Garrido, pues nos decía cómo el haber estudiado le fortaleció su autoestima, su independencia, que inclusive nos decía cómo, pues ella venía a clases con su niño, ¿verdad? Con su niño chiquito, ¿no? Que le desarrolló su capacidad de amor, que tuvo un rol más ampliado, una capacidad de investigación, un mayor prestigio, un mayor reconocimiento. Que se estudian también otros campos, que estudiar la licenciatura permite estudiar otros campos, por ejemplo la administración